buenos días para todos, Dios les bendiga. Aquí está su servidora Lady Vanessa Mancilla Valencia una vez más. Gracias al Señor en esta emisión número 23, amén. Espero hayan tenido una excelente noche, un buen descanso y hoy les deseo en el nombre poderoso de Jesús, tanto para ustedes y su familia y mi familia y mi vida personal también, un excelente y bendecido día, amén. Presentamos este tiempo delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por estar aquí, Señor, por permitirnos respirar, tener un nuevo día en este día 2 de octubre, en este nuevo mes, en esta primera semana que está comenzando para todos, Señor. Toda la humanidad, Señor, dependemos de ti, Señor. Toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, Señor, dependemos de ti. En esta hora, Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar juntos unánimes, ya sean los que estén en vivo o en su momento que se unan a este video, Señor, puedan sentir esa presencia tuya, amado Espíritu de Dios, ya que tú eres nuestro ayudador, nuestro guía, quien nos direcciona. Te doy gracias, ya que tú eres el invitado y creemos por fe que estás aquí en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar a la lectura de la palabra y a continuar el devocional del libro de Génesis, el cual el día de ayer comenzamos el capítulo 17. En ese capítulo 17 le dimos un nombre que es Dios te cambia el nombre. Y lo estamos viendo como a la luz de la palabra, como un tema de algo que nos sucede a nosotros los seres humanos, de que pasamos situaciones difíciles o a veces hay cambios que no nos esperamos en la vida. Y cuando realmente aceptamos que Él entre a nuestra vida, para el que de pronto nos pone eso del Señor, se puede decir que se nace de nuevo, hay un nuevo comienzo, hay una conversión. Pero ¿cómo se logra esto? Teniendo un genuino arrepentimiento o verdadero arrepentimiento para poder que haya ese nuevo comienzo. Y ahí, como en términos espirituales, pasa a ser un cambio de nombre en nuestra vida. Y este ejemplo lo estamos conociendo por medio del libro de Génesis, por medio de la historia de Abraham, que en el capítulo 17 de ayer aprendimos y entendimos que el Señor le dice exactamente en el verso 3 que le cambia el nombre. Que ya no se llamará más Abraham, sino que se llamará Abraham, padre de multitudes de naciones. Amén. Esta es como de manera introductoria, retomando el capítulo que estamos estudiando. Entonces vamos a pasar a leer la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios. Amén. Es en el capítulo 17 y vamos a retomar desde el verso 9 en adelante. Dice mi marcadorcito, no lo veo. Bendiciones, mi hermana Mayra, Dios la bendiga por estar allí. En este momento ya estamos en la lectura, empezamos a leer la palabra en el capítulo 17 de Génesis y estamos retomando el verso 9. Amén. Entonces procedemos a leer. Dice entonces el verso 9. Luego Dios le dijo a Abraham: tú y tus descendientes cumplirán este pacto, de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo. Amén, mi hermana, Dios me la bendiga. Y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. El verso 11, Dios me la bendiga, mi hermana Blanca. El verso 11 dice, amén, circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado.
cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados, y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de tus descendientes. Tanto el esclavo nacido en tu tierra como el comprado a un extranjero deben ser circuncidados. De esta forma tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado. Cuando se refiere a la palabra eliminada, en esta versión que estamos leyendo, dice que eliminado, esto indicaba que ese hombre debía ser apartado de su familia y perder su herencia. También podía indicar que Dios haría morir a ese hombre antes de tiempo o que no le permitiría tener descendencia. Continuamos en el verso 15. Volvemos y leemos el 14, ¿listo? Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado, que ya lo leímos y especificamos de acuerdo a lo que nos indica la palabra, de tu pueblo por romper mi pacto, o sea, por no cumplir ese compromiso. Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición y a ti te daré un hijo por medio de ella y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios. Pero se rió para sus adentros y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz a un niño? Y Abraham le dijo a Dios, espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. Dios le dijo, no, tu esposa Sara te dará un hijo y el que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición. Tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes. Y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de un año por este mismo tiempo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael y reunió a todo esclavo nacido en su casa o comprado con su dinero, a todo varón de su casa, y ese mismo día los circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. En ese mismo día Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados, y todos los esclavos nacidos en su casa o comprados con su dinero a un extranjero fueron circuncidados con él. Esta es la palabra de Dios para todos nosotros en esta en esta mañana, en continuación del capítulo que iniciamos el día de ayer, del 17. Amén. Donde le titulamos en la reflexión, como les decía inicialmente, que Dios nos cambia el nombre. Amén. Dios te cambia el nombre. Esta palabra realmente cuando la volví a leer desde el verso 9 hoy, estuve mirando también otra versión y el pacto también significa compromiso. Y prácticamente lo que terminamos hablando ayer era que el Señor ahí le recordó nuevamente cuál era el pacto que le había prometido y que le dijo en el 7, estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones, y este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes
la tierra en la que están ahora como extranjeros. Toda la tierra de Canaán te dará a ti y a tus descendientes esa tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre y yo seré su Dios. Ahí les recordó cuál era ese pacto y les volvió a decir que ese pacto iba a ser renovado. Pero entonces, ¿qué necesitaba hacer a Abraham? Porque ya no es Abraham, sino que es Abraham porque le cambió el nombre, lo que aprendimos en el verso 3 de ayer. Lo que nos dice aquí es, desde el verso 9 en adelante, es que el Señor le pide una señal, y es un pacto, y ese es el pacto renovado, ¿sí? Y ese pacto renovado, ¿cómo fue? Cuando le pide que se haga que haga la parte de la en el verso 11 dice, circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. O sea, Abraham, su parentela y Dios. Se hizo una señal el Señor. Esa es la señal, esa fue la señal en ese momento de la historia, en ese Antiguo Testamento. Esa fue la señal de los primeros hombres de la faz de la tierra, donde el Señor hizo un compromiso. Se renovó el pacto, pero los hizo como decir, fírmeme aquí un compromiso de que usted se iba a obedecer, de que usted se iba a cumplir, de que usted se iba a andar en mis caminos como se debe, que usted van a cumplirme cada varón de su parentela, si va a ser circuncidado para que este pacto tenga su cumplimiento. Y luego seguimos navegando en la historia y nos damos cuenta que la promesa que recibió Abraham también la recibió su esposa Sarai, que también recibió un cumplimiento donde le dice en el verso 15, le dice a Abraham Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara, que traducido posiblemente en arameo significa princesa. Amén. Y también vuelve y le repite la misma promesa. Y le dice, aparte de eso le dice, y le daré mi bendición, a ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones, y de ella nacerán reyes para las naciones. Y luego Abraham se postró en rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentro y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz a un niño? Mira, tú que estás aquí, que estamos hablando en el ámbito espiritual, y aquí no importa en qué iglesia vayas o si de pronto nunca te has congregado, pero tú tienes un llamado y siempre has tenido fe en Dios y esa reverencia de Dios y de pronto buscas de alguna otra manera, siempre buscas de Dios. Aquí hablando netamente espiritual, estamos hablando de que Abraham renovó un pacto con el Señor, o sea, su fe. Estamos hablando de que él se comprometió y hizo esa señal como el Señor le dijo. Pero mira que a pesar de que él tenía fe y creía en su debilidad humana y su carnalidad, él de todas formas le dio espacio a las dudas y se rió, como si se le olvida que Dios cree para Dios, como que en ese momento que él reaccionó como pensando en su humanidad, que era imposible que tanto Sara como él pudieran tener un hijo a esa edad. Así mismo pasa con la parte espiritual en tu llamado ministerio. Tú puedes llevar 20 años siguiendo a Cristo, puedes llevar 25 años siguiendo a Cristo, o puedes tener una edad avanzada y pensar que está muy tarde para empezar un ministerio, que está muy tarde para ponerse a predicar el evangelio. Y resulta que Abraham, sí, porque ya pasó a ser Abraham y Sara, mira, Abraham 99 años, Sara 90 años. ¿Qué impedimento tienes tú para servirle al Señor? Está en tu mente, está en nuestra mente ese impedimento. No es tarde, estamos a tiempo, todavía podemos hacer mucho. Mientras nosotros respiremos, lo mejor que podemos hacer es obedecerle a Dios y serle útil aquí en la faz de la tierra, serle útil. Hay muchas formas de ser un instrumento útil al Señor.
Así que no te detengas ni te argumentes, ni digas que yo estoy muy mayor. No, si usted todavía está, usted todavía ve, usted todavía camina, todavía está entero, todavía tiene las facultades. Simplemente es como siempre les digo, hay que orarle al Señor. Yo no estoy diciendo que seguir a Cristo sea fácil, y yo siempre se los digo. Seguir a Cristo no es fácil porque todos los que hemos aceptado lo hemos experimentado. Y hay muchas cosas que hacen que uno se incomode, lo molesten a uno. ¿Por qué? Porque uno no, como yo le vuelvo y le digo, usted no es Superman, usted no es la Mujer Maravilla, ni yo tampoco. Somos personas, seres humanos de carne y hueso, y que el único perfecto es Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces a nosotros por lo general se nos olvida que el que tiene la última palabra en todo es Dios. Entonces tú no dudes de esa promesa. Tú no dudes, o sea, puede ser que ahora o sea, por ejemplo, uno tiene promesas espirituales, pero también tiene promesas que son añadiduras. Hay gente, o como en mi caso, yo siempre, mi anhelo en la vida desde chiquitica, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido tener mi propia casa, mi casa propia. Siempre ha sido mi sueño. Pero miren que mientras el Señor, o sea, mientras Dios no estaba en mi vida, o sea, mientras realmente Dios no estaba involucrado en mí, o sea, me llevaba a la iglesia, yo iba a la iglesia porque me llevaba, pero que mientras yo no nacía, ¿no? O sea, mientras yo realmente no estaba convencida, o sea, lo hacía porque me decía mi papá o me decía mi mamá o me llevaba, o, o de alguna manera uno encuentra paz cuando va a la iglesia, pero que uno haya tenido un arrepentimiento genuino, que haya nacido de verdad, pasaron muchos años, ¿sí? Y como les digo, cuando uno nace de nuevo y realmente le da permiso a Dios para que entren en tu vida, en mi vida, las cosas son diferentes. Y aún así, como este personaje de Abraham, o sea, uno a medida que va reflexionando de los capítulos que hemos leído y los versículos y en esta historia, uno reflexiona, y yo esta madrugada también reflexionaba, esta madrugada reflexionaba en el sentido de que yo digo, bueno, nosotros decimos que seguimos a Cristo, que creemos en Cristo, pero ¿por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué somos tan desobedientes? Y me hacía esa pregunta que de pronto en algún momento ustedes la han hecho. Yo digo, bueno, el Señor, ¿cómo hace para soportar a tantos habitantes de la tierra? Y aparte de eso, para soportarnos a nosotros y amarnos. Y aparte de eso, hay seres vivientes. O sea, definitivamente Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y entonces me dio por buscar ahí por internet y dice que aproximadamente en este año, estimadamente somos 8.400 millones de habitantes, refiriéndonos a la humanidad. Yo dije, wow, ¿cómo haces para soportarnos? Definitivamente tú sí eres un Dios todopoderoso. ¿Cómo haces para escucharnos por milésima de segundo a cada una de nuestras situaciones? Cuando lloramos, cuando estamos tristes, cuando sonreímos, cuando nos quejamos, cuando nos alejamos de ti, cuando volvemos y nos reconciliamos contigo. O sea, ¿cómo haces para soportarnos? Y nosotros que solamente no somos unos cuantos en una familia o en un empleo o hasta con un vecino con el que convivimos, nos queremos dar los 5 de gracia como enseña nuestro pastor en la congregación. Definitivamente nosotros los seres humanos tenemos que aprender a vivir de la mano de Dios. Debemos aprender a vivir de la mano de Dios y cogerla con calma. Sí, tenemos que aprender a cogerla con calma y a tener paciencia, porque Papito Dios le cumplió a él, le cumplió con ese hijo, le cumplió a Sara y a él con ese hijo. ¿Por qué no me va a cumplir a mí con mi casa? Si depende de mí, que yo crea, de que yo no dude que Él me la va a dar. Pero es que Él no me la va a dar así porque sí, no. Todo en esta vida requiere un esfuerzo, una valentía, empezar a ser esforzado,
a pedirle la dirección a Él, a aprender a morir a muchas cosas. Él no te va a dar una bendición que tú la vas a derrochar de la noche a la mañana o que tú la vas a desbaratar. Esta reflexión, esta enseñanza de Abraham y Sara, lo que más me gusta de esta historia es porque ellos tuvieron que esperar mucho, pero muchos años para ver esa promesa de ese hijo. Y así, de lo que yo llevo de vida, llevo muchos años esperando ese anhelo de esa casa, desde que tengo uso de razón. Y así mismo yo no sé cuál sea la petición que tú tengas, que lleve muchos años esperando ese cumplimiento. Pero mire que ahí ya estamos viendo que hay unos patrones de comportamiento que nosotros tenemos que mejorar y que tenemos que tener una actitud de fe. No para que otros nos vean, no. Tener fe, creer y dejarnos direccionar por Dios. Aprender a ser obediente. Pero de verdad, necesitamos hacer, o sea, miren, yo les soy sincera, yo esta cápsula la estoy haciendo porque, primero porque quiero obedecerlo. Porque esto debía hacerlo desde hace mucho tiempo. Yo no tenía ni idea de la bendición tan grande que sería para mi vida espiritual y para los que están a mi alrededor el hacer esto. Yo hubiera sabido que hacer esto iba a ser tan edificante y tan reconfortante en lo espiritual y un avance en lo espiritual. Yo hace tiempo fuese hecho esto, pero nunca es tarde. Lo importante es que ya lo estamos haciendo. Así que yo no sé qué de pronto tú has pospuesto y le has dicho, papito Dios, todavía no estoy lista, todavía no estoy listo. Hazlo. Avancemos. Únete acá. Únete. Avancemos. Créame, no es fácil. Pero Él, de la mano de Él, mientras no dejemos de buscarlo, Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar esas fuerzas para creer. Él te va a dar esas fuerzas para continuar. Y esta enseñanza de que Él de todas formas tenía un hijo que se llamaba Ismael, ¿cierto? Pero Él le dice ahí en el verso 20, he escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición y tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes y convertirá a toda su familia en una gran nación. O sea, de igual manera no descuidó la bendición, no desamparó a su hijo, a su parentela, a toda su familia. Y luego en el verso 2, cuando Dios termina de hablar con Abraham, desapareció de su vista, y así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió a todos sus esclavos, y ahí ya toda esta parte que leemos al final del 22 al 27, confirma que Abraham siguió las instrucciones, obedeció las instrucciones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obedecer las instrucciones aunque no entendamos. Pero, como les digo, ¿cuáles son las instrucciones del Señor? Que a diario lo busquemos, que oremos, que leemos la palabra, que lo adoremos, que lo exaltemos, pero no en exceso, simplemente a las primeras temprano, como hacía el salmista David, a las primeras horas del día, darle su lugar a Dios, para tener el combustible suficiente para soportar lo que tengamos que vivir en todo el resto del día, ya sea en un empleo, en tus placeres, en todos los ámbitos que tenemos de nuestro día a día. Es tan importante. Eso es lo que nos va a sostener, y que cuando ya volvamos a casa, ya sea de noche o al mediodía, si tú tienes la posibilidad lo haces, pero no te cargues. Si no lo puedes hacer y no tienes el tiempo, simplemente di gracias en los alimentos y tener presente estar diciéndole gracias y ayúdame, Señor. Y en la noche, finalmente, una vez en tu reposo, volverle a dar las gracias al Señor. Es muy importante que cada día nuestra comunión, nuestra relación con el Señor mejore, para que aprendamos a que
a esperar en Dios y no nos cansemos de esperar en Dios y que cuando menos lo pensemos, llega el cumplimiento, amada y amado hermano. Gracias, Señor. Vamos a hacer en este momento la oración por esas personas, esos amigos de Facebook, de las redes sociales, también de los que se conectan en YouTube, que ojalá Dios, esta enseñanza, esta reflexión de hoy, les ayude mucho a sostenerse en esa búsqueda constante del Señor. Amén, tanto a ustedes como a mí también, a seguir perseverando. Señor Jesús, reconocemos que somos débiles y que tenemos pecados, Señor, que nos equivocamos, que hay cosas que nos incomodan, que nos molestan, pero hoy venimos a entregártelas a ti, Señor. Reconocemos que tú moriste en esa cruz por los pecados de la humanidad y por los pecados de todos nosotros, Señor. Y te invitamos en esta hora, Señor. Primero, te pedimos perdón nuevamente, Señor. Y te invitamos que entres a nuestra vida personal, que entres a la vida personal de esa persona que por primera vez está haciendo esta oración y los que la están haciendo también conmigo aquí, Señor. Padre, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Padre, séllanos con tu Santo Espíritu. Y te damos gracias porque creemos que sí resucitaste, que fuiste crucificado y resucitaste al tercer día y que luego ascendiste al tercer cielo y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Muchas gracias por tu protección divina y gracias por esas personitas que hicieron esa oración junto con nosotros en esta hora. Y hay fiesta ¿dónde? En los cielos para la gloria de Dios. Bienvenido, bienvenida, amigo, amiga que nunca habías hecho esta oración. Has escogido la mejor parte. Has decidido que ya no vas a seguir una vida sin Dios, sino que has decidido que Dios sea el que tome el control, la autoridad de tus planes, de tu vida. Y créeme que es la mejor decisión que has tomado hoy, 2 de octubre. Te felicito y recuerda, donde quiera que estés, si tienes la posibilidad de acercarte a una iglesia, una congregación de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, hazlo. No lo pienses más, pídele ayuda al amigo Espíritu Santo de Dios, que es tu amigo desde hoy, que te guíe a ese lugar de sana doctrina. Amén. Mis amados, le damos gracias a esta hora al Señor por esta enseñanza, creyendo que el Señor renueva nuestro pacto, nuestro compromiso con Cristo, y no porque lo esté diciendo Lady, sino que nosotros por medio de esta oración le decimos, Señor, yo sí estoy comprometida contigo, yo sí te quiero servir, yo sí quiero obedecerte, yo sí quiero ver mis promesas en vida. Quiero que mi descendencia también tenga su parte, pero yo también en vida quiero disfrutar de esas promesas que tú has dicho que vas a hacer en mi vida. Te doy gracias, Señor, por los personajes que están escritos en este capítulo, en esta historia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la congregación que asistimos, por la Iglesia Universal, por nuestros pastores, por el liderazgo, Señor, por cada salmista, por cada persona que tiene un llamado. Te doy gracias por los que estuvieron en este live, Señor. Te pido que así como me has hablado en mi secreto y me has fortalecido y me has limpiado, Señor, y has quitado tanta suciedad, Señor, y así mismo por medio de la alabanza me has traído llenura a mi corazón y a mi vida. Así mismo también traiga llenura a la vida de mis hermanas y hermanos que están allí o el que vea este video. Y de recomendado le dejo esta hermosa adoración que se llama Yo quiero menguar. Esa de Yo quiero más de ti es que se llama, del salmista que se murió hace un tiempito atrás, de Jaime Murray. Yo quiero más de ti, de Jaime Murray. Se las recomiendo. Dios les bendiga. Les amo mucho por Cristo Jesús. Esta servidora Lady Vanessa Mancilla se despide y recuerden que rema de temprano yo te buscaré. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios y esta emisión
queda terminada por hoy la emisión número 23. Dejamos en el amor de Cristo. Gloria a Dios.